Radio. Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública, y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Contaduría al Día. El día de hoy tendremos una charla bien interesante sobre la FinTech y la CIF y cómo esta fusión pues apalancó, por qué no decirlo de una forma, los servicios financieros con diferentes novedades. Para eso le damos la bienvenida al profesor Joan Alexander Vela, contador público egresado, por supuesto, de la Corporación Universitaria Republicana, y hoy pues nos acompaña con esta charla tan interesante. Profe Joan, bienvenido, gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio de Contaduría al Día. Hola Arley, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un placer asistir aquí a las instalaciones de la emisora. Sí, como tú nos comentas, el día de hoy el programa Contaduría al Día estará dedicado al tema específicamente de FinTech y servicios financieros, la relación que tienen estos dos temas, que son de actualidad, que son de una envergadura que conlleva o que obliga a que todos los que estamos inmersos en el ambiente tanto de la contaduría pública como de las finanzas, digamos que tenemos que conocer, debemos conocerlo, nuestra responsabilidad conocerlo. Entonces vamos a hablar de este fenómeno, de algo que está redefiniendo nuestra profesión, la convergencia entre las FinTech y los sistemas integrados de información financiera, o como los estamos llamando por su sigla CIF. Digamos que lo más importante de esto es que nuestra profesión está en el centro de esa convergencia, de esa revolución. Es decir, estamos ubicados casi que en la mitad de todo este remolino y por ende es nuestra responsabilidad asumir los cambios. Si nosotros no evolucionamos como profesionales, nos vamos a quedar rezagados y pues desafortunadamente quien sí tenga el interés de avanzar pues nos va a superar, y pues obviamente la idea no es esa. La idea es que digamos que revisemos digamos como que las cosas que como que más están caracterizando esta revolución, este cambio, esta fusión. ¿Listo? Para iniciar, como diríamos en clase, comencemos por el principio. ¿Y el principio cuál es? Definamos conceptos. Entonces, ¿qué es una FinTech? Es una FinTech, lo que hace es tomar dos conceptos, ¿sí? Financial, que tiene que ver con todo lo del sistema financiero, technology, pues todo lo que es tecnología, y si yo uno esas dos palabras es de donde nace FinTech. Digamos que la idea es que, a ver, esto es como una innovación que democratiza los servicios financieros mediante herramientas tecnológicas que son de uso común, ¿sí? Aplicaciones. Hoy en día el teléfono celular, la herramienta que nosotros tenemos a diario, se convierte en eso, ¿no? En una herramienta, más allá de que yo la pueda utilizar para estar navegando en redes sociales o para estar de pronto en contacto con mis familiares. Además de ser un medio de comunicación, se convierte en una herramienta. Y pues la idea es que digamos que en este corto tiempo que tenemos para el programa de hoy, podamos identificar cuáles son las principales características de este tipo de aplicaciones, de este tipo de usos que le damos nosotros a herramientas tecnológicas. Las FinTech, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que las transacciones sean más rápidas, económicas, accesibles, inmediatas. Todo esto normalmente es 24/7. Desde la comodidad de la sala de mi casa puedo acceder yo a todos los servicios
financieros. Entonces lo que ha generado es como una facilidad de acceso a la información financiera. Por eso utilizo el término de democratización, porque pues básicamente estamos poniendo esta información al alcance de todos. De pronto tiene algún tipo de barrera quizás para las personas que no están muy adecuadas, muy acostumbradas al uso de aparatos tecnológicos, ¿sí? El celular. Todavía existen personas que no se adecúan inclusive a estos celulares digitales, etcétera. Todavía siguen por allá con sus celulares análogos. Únicamente les interesa que este aparato sea un medio de comunicación, hacer y recibir llamadas, nada más. Pues a estas personas obviamente se les respeta el libre derecho o el libre albedrío que tienen de utilizar la tecnología. Sin embargo, nosotros desde nuestro punto de vista profesional no nos podemos relegar a ese nivel. Nosotros tenemos que avanzar. Por otro lado, nosotros tenemos los sistemas integrados de información financiera, o SIF, como se conocen por su sigla. Digamos que un sistema de información financiera es el esqueleto financiero, contable, administrativo de una organización. Digamos que la idea es que en un solo software yo pueda integrar mucha información. Obviamente existen muchos tipos de sistemas de información financiera. Coincidencialmente con algunos alumnos en clases de sistemas de información, que es una de las materias que se ve en la carrera de contaduría pública, podemos ver algún tipo o algunos tipos de sistemas. Entre los más conocidos, así ERP, ¿sí? Que es Enterprise Resource Planning. Tengo CRM, que es Client Resource Management. ¿Qué quieren decir estas dos siglas? El primero, simplemente que está consolidando toda la información financiera, llámese contable, presupuestal, tesoral, de inventarios, en un solo software, en un solo idioma. Cuando hablo del Client Resource Management o CRM, como lo podemos decir por su sigla, estamos hablando de un sistema de información financiera que me permite mantener un contacto, un relacionamiento del cliente. Obviamente entendiendo al cliente como uno de los activos más importantes de la empresa, ¿no? Digamos que los clientes o las bases de clientes, el contacto con los clientes obedece a la dedicación que nosotros como empresa podamos tener. Por eso es que es muy normal que nosotros encontremos muchas maneras de fidelizar al cliente. ¿Quién de nosotros cuando ha ido a algún supermercado o una gran superficie, un supermercado de cadena, no le piden el número de cédula cuando va a hacer los pagos, ¿sí? Que para que acumule puntos, que para que acumule beneficios? Esa es una manera de fidelizar. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de un sistema integrado de información financiera? Como su nombre lo dice, es integrar datos, consolidar información, que yo no tenga que recurrir a muchas bases, a muchos aplicativos para poder acceder a la información que necesito a la mano. Que toda la información sea transversal, que esté casi que establecida en el mismo idioma, para que en el momento en que yo tenga que consolidar la información, lo ideal sería que con un solo botón, con un solo clic, con un solo enter, yo la pueda generar y no tenga que comenzar a bajar información de un software, de otro software y de otro software y luego yo la tenga que complementar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manipulamos la información, en ese proceso pierde su fidelidad. El error humano es algo que es muy normal, puede ocurrir. Entonces, cuando yo hago ese tipo de manipulación de la información, pues estoy sujeto a eso, por lo tanto pierde fidelidad en su esencia. Pero lo importante no es que una cosa reemplace la otra, ¿cierto? Es decir, si por un lado yo tengo las fintech y por el otro lado tengo mi sistema de información, no es que uno reemplace al otro, ¿cierto? Acá la idea central está inmersa es en que estas dos se fusionen, se complementen para que yo tenga información veraz, oportuna, de calidad a la mano, ¿sí? Pues para los que necesitan de aquella información. En este entorno
nosotros como profesionales de contaduría, de finanzas, dejamos de ser registradores de los hechos económicos, registradores de operaciones, y nosotros nos convertimos en analistas, en consultores, en garantes de la integridad digital. Digamos que todo este tipo de inteligencias artificiales, de aplicaciones, me permiten automatizar procesos. Es decir, me quitan o me ahorran mejor tiempo automatizando procesos que antes tendría que hacer de manera manual, y permitiéndome dedicar a lo que realmente, digamos, obedece la profesión, y es a la de analizar, a la de interpretar, a la de pensar. ¿Ok? Si una empresa, esto se los digo yo constantemente a mis alumnos, si una empresa me está pagando a mí como profesional de la contaduría, como profesional de finanzas, inclusive como profesional del derecho, para que yo haga labores operativas, la empresa está desperdiciando dinero. ¿Ok? Desde el punto de vista profesional, nosotros estamos para otras cosas. Obviamente, en la eventualidad de que una empresa pues me contrate para una labor de esas, si la remuneración es la adecuada, pues obviamente nos vemos abocados a hacerla, pero no es la idea. Digamos que imaginémonos, ya entrando en materia, imaginemos una fintech en un proceso de venta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente las fintech en su proceso de venta lo que tienen es una interfaz en el celular, en el computador, en donde está como el front que uno llama, es decir, lo que ve el cliente, el comprador, quien está navegando, quien está utilizando la aplicación. Estas aplicaciones, digamos que son llamativas en términos de diseño, de colores, de información. Recuerden que todas las aplicaciones manejan datos, manejan métricas, digamos que todo lo que tiene que ver con los sistemas de información maneja mucho el tema de cómo accedo a la información y cuáles son como los gustos, ¿sí? Identifica qué es lo que a mí me llama la atención. Yo normalmente les digo, si entraran de pronto a mi Instagram, podrían ver que a mí me gusta mucho contenido de fútbol. Por lo tanto, cuando hay alguna campaña en la que digan, venga, vamos a vender guayos, vamos a vender camisetas, pues obviamente el sistema identifica que esa es mi necesidad, ese es mi gusto, y muy seguramente por intermedio de esos datos que ha cruzado, esa información me va a llegar a mí porque a mí me interesa. Distinto que fuera, por ejemplo, no sé, a mi señor padre, a él no le interesa en lo absoluto el deporte, el fútbol. Entonces pues estarían desperdiciando información, porque a él tendrían que buscarle como qué es lo que realmente le gusta, cuál es el objetivo, cuál es el interés de él, que por ejemplo sería todo lo que tenga que ver con el campo, con el agro. Muy seguramente a él en sus redes sociales le llega todo este tipo de información. Entonces imaginemos el proceso de venta, ¿cierto? Llego, lo materializo, me interesó el producto, yo simplemente comienzo a diligenciar los datos, etcétera, y esta aplicación de una vez va enviando la información que le compete al sistema de información financiera, ¿cierto? Y muchas veces ese sistema de manera automática establece una pasarela con la parte de facturación electrónica y con los mismos datos que yo le he suministrado, que ya hacen parte, digamos, de la empresa, porque uno tiene que aceptar siempre las condiciones y uso de los datos por ley, obviamente. Entonces ellos ya con eso pueden establecer el proceso y ellos inmediatamente van generando factura electrónica, ¿cierto? Una vez se genera esa factura electrónica, ese mismo sistema puede generar una pasarela para que ya una vez se haya parametrizado el proceso de facturación, automáticamente contabilice, reconozca en contabilidad el hecho económico que en este momento pues obviamente sería la venta que estamos haciendo. Dependiendo del tipo de pago, de las herramientas que se utilicen para pagar, de una vez me puede actualizar inclusive, no sé, información financiera, estados financieros, flujo de caja, ¿cierto?
Todo esto, digamos que en conjunto me está creando un ecosistema financiero. Está diciendo que la información que se obtiene de un cliente de una vez me está afectando mi información financiera. Por ende, digamos que las dos cosas están coexistiendo. Están integrándose, que es lo que busca esta transición. Lo que antes podía tomar días y era el proceso de hacer una compra. Yo tenía que salir de mi casa, coger transporte, llegar, normalmente venía hasta acá, hasta el centro, donde era más económico, y uno venía y compraba, y muy seguramente si la mercancía no estaba, entonces nosotros la dejábamos paga, al otro día se la podían llevar a la casa, la factura se demoraba 2, 3, quizás 4 días en llegar. Hoy todo eso que nosotros estamos viendo que podía tomar entre 3 y 4 días, se hace en menos de un minuto. Todo el proceso. Y obviamente estas aplicaciones inclusive contemplan todo lo que tiene que ver con logística. Yo hoy en día puedo montar una tienda virtual sin tener que invertir en mercancía, sin tener que invertir en publicidad, sin tener que invertir en logística, porque normalmente estas plataformas contemplan todo. Obviamente no es gratis, obviamente yo tengo que pagar una comisión, ¿sí?, sobre lo que se vende, pero es mucho más sencillo que, digamos, que en épocas anteriores, en donde nosotros teníamos pues obviamente que tener un recurso, una inversión inicial para poder emprender en un negocio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Que con la información que yo tengo acá en Mix, ¿cierto? Consolidada, fusionada, yo puedo tener análisis predictivos, es decir, yo puedo ver en el ejemplo que les estaba poniendo sobre la venta, pues venga, qué producto es el que se está vendiendo, y sobre pronto ese producto yo le puedo hacer un énfasis adicional porque sé que tiene salida, ¿sí? Y al mismo tiempo ya yo como contador, desde la parte financiera, yo puedo modelar flujos de caja, evaluación de riesgo crediticio, puedo hacer proyecciones de liquidez, establecer alertas automáticas, identificar errores contables. Obviamente pues todo depende de la manera en que nosotros parametricemos el sistema. El sistema, en términos generales, hablándolo a carta cabal, cualquier sistema tiene mucha capacidad, pero pues obviamente depende de que yo le enseñe qué es lo que tiene que hacer. En tal sentido, si yo hago una correcta parametrización, yo defino conceptos a los cuales yo pueda asociar todo lo que tiene que ver con el registro contable, pues muy seguramente voy a ser exitoso en la implementación de este sistema. Por lo contrario, si yo no conozco mi negocio, si no puedo establecer conceptos claramente definidos que me permitan identificar cuál es o lo que implica en la ejecución, digamos, de estos conceptos versus el registro de los hechos económicos, pues muy seguramente voy a fracasar. Entonces, no se hace solo, esto no se hace solo, pero sí tenemos obviamente las herramientas a la mano para que en conjunto esto pueda ser exitoso en la implementación. Digamos que esto, como les digo, no es como dice uno, soplar y hacer botellas. No, esto necesita un proceso y hay algunos retos que nosotros tendremos que identificar y conocer para poderlos solventar. El primero es precisamente los sistemas antiguos, ¿no? Muchos de los sistemas que estaban, no sé, de 10 años hacia atrás, no tienen la posibilidad de integrarse a las aplicaciones modernas. Es decir, no tienen interoperabilidad. Ese es un problema inicial. Otro problema que tenemos es la heterogeneidad de los datos. Es decir, cuando yo voy a comparar, y este es uno de los principios de análisis financiero, yo debo tener homogeneidad en las bases que voy a comparar. Cuando no lo tengo, eso me comienza a generar, digamos que dificultades. Yo puedo tener en una plataforma los clientes
en otra plataforma el inventario, en otra plataforma mi información financiera, en otra plataforma tengo presupuesto, ¿cierto? Y todos ellos no tienen bases homogéneas, por lo tanto no va a ser fácil cruzar la información. Sobre todo transferirla, porque lo que yo busco es que independientemente de donde esté la información, cuando yo la migre, a donde ingresa, sí tiene que ingresar de una manera homogénea para que este sistema me la pueda analizar. La seguridad cibernética. Esto no es algo nuevo, pero sí desafortunadamente está muy de moda. La conexión entre sistemas es un nuevo punto de riesgo. ¿Por qué? Hoy en día es muy normal que todo lo tengamos en la nube, porque pues digamos que la información en la nube me permite accesibilidad, interoperabilidad, desde cualquier lugar del mundo puedo yo estar o tener acceso a la información. Sin embargo, nosotros como profesionales debemos entender o identificar todo lo que implica la responsabilidad que nosotros tenemos desde un usuario y contraseña para acceder al sistema financiero. Si nosotros no tenemos adecuados esta educación en términos de ciberseguridad, muy seguramente nosotros podamos ser la brecha por la cual puedan atacar a la entidad. Entonces, malas prácticas como la de utilizar la misma contraseña para todo, no hacer los cambios recurrentes que sugieren siempre los sistemas de información. Los departamentos de tecnología de la información normalmente sugieren que periódicamente se cambien las claves. No verificar, por ejemplo, hay maneras de verificar si esas contraseñas ya han sido vulneradas, si han sido expuestas en redes, en internet. Todo esto va dentro de la responsabilidad que yo tengo como profesional. Y el último problema o el último de los desafíos que se nos presentan es la regulación asimétrica. ¿Y esto qué quiere decir? Mientras la tecnología avanza a gran velocidad, las normas financieras y tributarias cambian lentamente. Y eso obliga a que nosotros, como contadores en la mitad de esta historia, seamos como un intérprete entre la innovación y el cumplimiento legal. Les pongo un ejemplo. Lo que sucede hoy en día con todas las criptomonedas. Las criptomonedas existen, son un negocio latente, hay personas que viven y se dedican a esto, compran y venden este tipo de monedas virtuales, de dinero virtual. Pero hoy en día la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no tiene una regulación clara al respecto. ¿Listo? Se basa básicamente en decir tenemos que regularlo, usted tiene que declararlo, ustedes tienen la obligación de declararlo, ustedes me refiero a las personas naturales, a los declarantes de renta, ¿sí? Pero no tienen cómo controlar este tema. Ellos desde su control no tienen cómo identificar este tipo de transacciones, salvo que estén por intermedio del sistema financiero. ¿Listo? Yo creo que acá podemos ir a la primera pausa comercial. Gracias. Muy bien, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de Contaduría al Día, hablando acerca de las fintech y la importancia pues que han tenido con los servicios financieros. Recuerden estar conectados con Republicana Radio, recuerden seguirnos en todas las diferentes redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, Republicana y Republicana Radio. Allí podrás enterarte de todas las novedades que ocurre al interior de esta institución de educación superior, relacionando, por supuesto, toda nuestra oferta académica, pero también todos estos eventos, foros, seminarios, todo lo que ocurre también a través de Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar contaduría pública lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de ser profesionales. Más información en www.republicana.edu.co. Allí puedes conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Pero además puedes escribir vía WhatsApp al 321-301-7208 para recibir información personalizada.
Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte de este espacio de Contaduría al Día, hoy con el profesor Jovan Alexander Vela hablando acerca de las fintech y la fusión que reimaginó los servicios financieros, con un tema bien interesante que pues a todos nos sirve, ya que todos estamos en esa transición de usar estos servicios financieros en esta oportunidad pues ya muy digitalizados. Profesor, adelante. Listo, vamos a continuar entonces. ¿Qué es importante aclarar, establecer, identificar en este proceso? La pandemia nos dio un empujón casi que obligado, ¿sí? Nosotros antes de pandemia, en términos generales, éramos reacios a las compras por internet, a las transacciones por internet. Digamos que la seguridad se mantenía en términos de transacciones, con la tranquilidad de ir hasta un banco, hacer una fila, pagar presencialmente, el uso del efectivo, etc. Eso era la norma. Llegó la pandemia nos encerró, nos limitó la movilidad. Sin embargo, muchos de los compromisos seguían vigentes, seguían latentes. Fueron muy pocas realmente los beneficios o los alivios que se dieron en términos de compromisos financieros. Es decir, las empresas debían seguir con su operación, y esto obligaba a que se buscaran nuevas estrategias. Por esta razón comenzaron, digamos que en las nuevas aplicaciones, sobre todo de mensajería o de domicilios, o todas estas aplicaciones que nos ofrecían la posibilidad de acceder a productos sin salir de casa, que era como el objetivo que se tenía para resguardarse en términos de salud. Obviamente todo esto obligó a que algunas fintech, no sé, Nequi, Dave Plata, Dale, etcétera, tuvieran un auge y fueron poco a poco quitándole mercado a los bancos tradicionales. Tanto es que nosotros el año pasado pudimos ver una guerra que hubo en términos de tasas entre las nuevas aplicaciones financieras y los bancos. Nosotros estamos acostumbrados a que los bancos nos daban tasas de remuneración relativamente bajas. Estas fintech llegaron a romper el mercado y a ofrecer tasas de 14, 15%, cuando nosotros veníamos acostumbrados a tasas del 1 y del 2%. Obviamente, eso llevó a que el mercado se fuera hacia allá y obligó a que los bancos tradicionales redefinieran también su negocio, redefinieran su estrategia. Y por eso les digo que hoy en día yo desde la comodidad de mi sala puedo solicitar un crédito hipotecario. Un tema que otrora hubiese sido un tema de meses, quizás, haciendo varias diligencias presenciales al banco, cargando uno debajo del brazo una ceta lleno de documentos en donde le decían a uno hasta la foto de la mascota, se la pedían. Y hoy en día, simplemente con la cédula, con unos pocos datos, con una información que tienen los sistemas financieros la capacidad de cruzar. Si yo que soy empleado y que yo me gano X cantidad de dinero, es muy fácil que ellos crucen quizás con las bases que tiene, por ejemplo, la UGPP, para que verifiquen si efectivamente yo estoy pagando mi seguridad social o no. Y que esa seguridad social que yo estoy pagando tenga coherencia con lo que yo estoy diciendo en el mismo sistema que estoy devengando, y eso se hace en segundos. Por eso es que esos procesos son mucho más resumidos, son mucho más sencillos y en este momento mucho más efectivos. Pero en todo esto emerge la figura del contador digital, llamémoslo así. Digamos que como les comentaba yo en el primer bloque, hoy en día el contador no está para el registro de los hechos económicos, ¿sí? No está para contabilizar, para digitar en un sistema de información.
El nuevo perfil del contador es el de análisis estratégico, consultoría tecnológica, auditoría en tiempo real. Es decir, el contador ya no se preocupa en cómo contabilizar un dato, cómo registrar un dato, sino en cómo interpretarlo, cómo protegerlo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, estableciendo cuál sería el perfil del contador 4.0 o quizás 5.0, porque ya las tecnologías van en el 5.0, digamos que yo puedo identificar tres grandes vórtices sobre los cuales se tiene que basar la profesión a futuro. Bueno, a futuro, pero a partir de hoy. Analítica de datos. Yo como profesional en contaduría y finanzas debo tener la capacidad de utilizar herramientas de análisis como Power BI, SQL, que me permita generar información y sobre todo, digamos que traducirla en un lenguaje fácil para las personas que no están adecuadas al lenguaje financiero. Hoy en día no es suficiente con que yo haga muy bonito mis estados financieros, que por norma me exigen las NIF, cómo los debo elaborar, cómo los debo presentar, sino que yo tengo que ver la manera en que mis clientes, cuando me refiero a mis clientes, me refiero al gerente, a la junta de socios, a quienes necesitan la información, cómo presentársela de una manera comprensible para ellos. ¿Ok? Entonces eso me parece muy importante para nosotros como profesionales. Existen diversidad de cursos y formaciones con costo o gratuitas que nos permiten formarnos en estos campos, y reitero, es muy importante que podamos adecuarnos a estas nuevas tecnologías. El segundo punto importante es la ciberseguridad contable. Es decir, yo debo entender los riesgos, identificar los riesgos que a mí me conlleva el manejo de los sistemas de información y cuáles son los controles que yo establezco para que esos sistemas de información se conserven íntegros. Es decir, yo puedo llevar la contabilidad muy bonita, muy al día, pero si yo no tengo establecido unos parámetros de seguridad para que esa contabilidad no sea vulnerada, no estoy haciendo nada. ¿Listo? Entonces sí se debe enfatizar mucho en ese tema, y eso también tiene que ver obviamente con formación, ¿no? Es decir, me debo yo formar como contador en temas que tengan que ver con la ciberseguridad. Siempre debemos propender por la seguridad de la información. La seguridad, recuerden que todo lo que manejamos nosotros en términos de información es muy valioso. Por lo tanto, es uno de los activos más importantes de la empresa. Por eso tenemos que protegerlos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguirlo. Y por último, como tercer punto, consultoría tecnológica. Es decir, nosotros debemos ser partícipes de los proyectos de implementación de sistemas. ¿Por qué? En el diseño de cualquier sistema o en un proyecto de tecnologías de información, cuando tienen que ver con el sistema financiero, nosotros como usuarios de la información somos los que conocemos el proceso. Por lo tanto, dentro de los primeros pasos siempre está pues identificar y recoger todos esos requerimientos iniciales. Ahí debemos participar porque somos nosotros los que conocemos qué es lo que se necesita, qué es lo que está fallando, qué es lo que necesitamos subsanar, solventar, arreglar, o cuál es el error que queremos que no ocurra. Muy seguramente el colaborador desde la parte de tecnologías de la información, llámese ingeniero de sistemas o profesiones similares, conozcan muy bien lo que tienen que hacer, pero no conozcan lo que compete, digamos, a nuestra profesión. No tendrían por qué hacerlo. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que incluir. Nosotros tenemos que conocer casi que la arquitectura del sistema, porque tenemos que participar en el proceso de construcción, interactuar en cada paso que se dé en la construcción. Hacemos parte o inclusive muchas veces nosotros mismos tenemos la solución.
solo que no sabemos implementarla. Entonces nosotros le sugerimos a la persona de TI que nos está colaborando, que nos está ayudando, a que nos ayude a materializar la idea que yo tengo que podría solucionar un problema que ya hemos identificado. En síntesis, nuestra profesión o el contador del futuro debe ser un profesional híbrido, es decir, no nos podemos conformar con conocer la técnica contable, no es suficiente. Hoy en día tenemos que ser profesionales integrales, tenemos que conocer de sistemas, tenemos que conocer de tecnologías, tenemos que conocer de inteligencia artificial, tenemos que conocer de sistemas, de cómo va, digamos, la tecnología avanzando. Hoy en día yo no me puedo quedar en el libro diario columnario de 2 pliegos que tenía que llenarse a mano, a lápiz, borrar el contador con las mangas de plástico estilo, siempre digo yo, Betty la Fea. No, acá tenemos que evolucionar. ¿Listo? Entendamos que si no tenemos un dominio tecnológico va a ser mucho más difícil el que nosotros evolucionemos en nuestra profesión, o que al menos nos mantengamos a la par. Recuerden que nosotros nos formamos profesionalmente, pero nunca terminamos de aprender. Independiente de que yo, después de hacer mi pregrado, haga un posgrado, una especialización, una maestría, un doctorado, etcétera, el tema del conocimiento es constante y es continuo. Y yo continúo aprendiendo todos los días. Créanme que yo en clase con los alumnos aprendo absolutamente todos los días, ¿sí? Porque las experiencias, las vivencias son las que alimentan en términos profesionales. Y yo como contador debo ser consciente que yo no voy a estar solo para registrar la historia financiera, sino que lo que tengo es que construir el sistema, o mejor dicho, tengo que ayudar a diseñar el sistema que va a contar esa historia financiera para que otros la entiendan. Siempre el ideal va a ser que cualquier persona que quiera acceder a la información la comprenda, independiente de que tenga formación financiera o no. ¿Listo? En conclusión, la convergencia entre las fintech y los sistemas de información no es una moda, no es algo que sea pues pasajero. Ese es el presente de la contaduría moderna, este es el presente de las finanzas modernas. Quienes se preparen en estas herramientas estarán listos para liderar la transformación financiera del país, estar a la vanguardia, estar adelante, ¿cierto? Son los que van a sobresalir cuando vayamos a enfrentar algún tipo de proceso de contratación, de selección. Pues obviamente todas esas habilidades van a salir a flote y son las que nos van a permitir, digamos que superar de cierto modo la competencia. Si yo no lo hago, me voy quedando rezagado, me voy quedando atrás, voy siendo del montón. Y muy seguramente voy a ser de aquellos que solamente contratan para que digite, pero pues ahí no estaría yo ejerciendo la profesión. Créanme que nosotros no nos quemamos 4 o 5 años las pestañas, ¿sí? Yo les he hablado a mis alumnos del costo de oportunidad. El costo de oportunidad es ese tiempo que nosotros dedicamos a estudiar, a venir en las noches de 6 de la tarde a 10 de la noche, a dedicarnos a recibir clase, ¿cierto? Y mientras que nosotros estamos en eso, pues nuestros amigos, compañeros de oficina, etcétera, muy seguramente ya están en casa descansando o están en otras actividades de esparcimiento, jugando, viendo partidos, etcétera. Pero nosotros estamos pagando el costo de oportunidad, y ese costo de oportunidad es lo que estamos haciendo para formarnos como profesionales. Eso cuesta más allá del tema económico, es la dedicación que le damos, el tiempo que le invertimos. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros, desde el punto de vista profesional, sigamos avanzando a la vanguardia, no nos podemos quedar atrás. Es importante también establecer que nosotros como contadores o financieros no estamos perdiendo terreno ante la tecnología. Nosotros lo que estamos haciendo es alcanzando relevancia, ¿sí? Entonces no debemos tener miedo en que de pronto una inteligencia artificial nos vaya a quitar a nosotros, no sé, el trabajo,
porque difícilmente, por más que esté entrenada, no puede analizar todavía como lo analiza un humano. Entonces depende de nosotros es manejar estos sistemas para utilizarnos a nuestro favor, para que nos facilite a nosotros la aplicación profesional y establezcamos que, digamos que el futuro de nuestra profesión es digital, es colaborativo y está basado en datos. ¿Listo? Nosotros no podemos quedarnos atrás, lo reitero, yo creo que lo he dicho 1000 veces esta noche, pero la idea es que se nos quede grabado eso. Yo no me puedo quedar atrás, debo seguir a la vanguardia, debo estar, así como desde el punto de vista normativo y tributario, debo estar constantemente actualizándome. Del mismo modo, en términos ya de tecnología, también debo ir a la vanguardia. Nuestra profesión tiene que seguir avanzando y nosotros como profesionales, a la par de esto, también tenemos que seguir evolucionando, tenemos que ser conscientes de todos los retos que la profesión nos está presentando y hacer uso de todas estas aplicaciones, de todas estas herramientas, de toda esta nueva tecnología, pues utilizarla a nuestro favor. Lo importante es eso, lo importante es que yo conozca, que aprenda. Yo no puedo ser hoy un día un profesional que a duras penas utiliza el celular para hacer las llamadas. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas, todo lo que la tecnología nos vaya trayendo y pensar en cómo lo puedo utilizar yo en mi profesión. ¿Listo? En la ejecución de mi profesión. No olvidar que el sistema financiero está viviendo su mayor transformación casi que en la historia. ¿Listo? Esto ha sido vertiginoso. Nosotros ubiquémonos 10 años atrás y nunca nos imaginaríamos todo lo que hoy en día estamos viviendo. Todo lo que tiene que ver con todas las tecnologías de la información, con todas las inteligencias artificiales, con todas las aplicaciones que tenemos a la mano para poder facilitar nuestra vida. Porque recuerden que todo lo que el hombre desarrolla en términos generales lo hace con el objetivo de facilitar. Siempre casi que todos los inventos que se tienen son para hacer más cómoda su vida, más sencilla, más fácil. En resumen, y ya para cerrar, FinTech, innovación. ¿Listo? Innovación, fusión de sistemas financieros y de tecnologías. El contador 4.0, 5.0 hace uso de las herramientas que le brindan las tecnologías, las inteligencias artificiales, toda esta nueva era, por decirlo de algún modo, toda esta nueva era tecnológica, que si no nos preparamos, que si no estamos lo suficientemente formados, nos podemos dejar llevar por esa ola, y la idea es que nosotros surfemos por ella. Entonces por eso es que es tan importante la fusión. ¿Listo? Potenciar las herramientas que tenemos, potenciar la profesión con base en lo que nos ofrece la tecnología hoy día. Y esto, recuerden, esto va más allá de las apps de pago, que es la que nosotros podemos conocer, ¿no? Porque nosotros podemos conocer las wallets, las billeteras virtuales, las aplicaciones de pago, no sé, PSE, PayJoy, en fin. Esto va mucho más allá. Créditos en línea, crowdfunding. Para de pronto los que no conozcan el concepto de crowdfunding, es como, digamos que esas recolectas que se hacen. Se establece un proyecto, una suma, varias personas, y cuando me refiero a varias, me refiero a en masa, colaboran con el objetivo de generar algún tipo de beneficio, algún tipo de recompensa. No sé, les pongo un ejemplo que esa Baki, por ejemplo, Baki. Vamos a hacer una Baki para recaudar fondos, para ayudar a X sector. Las personas que participan en esa Baki pronto pueden tener algún tipo de premio, ¿sí? Entonces todos participan, se llega al punto que estaban buscando, y cuando se llega al punto que se estaba buscando ya se cierra, se entregan los recursos que se tengan que entregar y digamos que se cumple con el objetivo. Más o menos eso es el crowdfunding.
Hay otro que se llama Insurtech. Hay una cosa que se llama el Internet de las cosas. Ese Internet de las cosas también es muy importante. Va más allá de que hoy en día yo pueda tener una lavadora y que yo pueda desde mi celular poner a lavar la ropa. Ok, yo puedo poner a grabar un programa, un partido de fútbol por el celular también. El sistema de circuito cerrado que tenemos para temas de seguridad en la casa. Es decir, todo está interoperado. Yo, dependiendo obviamente de las instalaciones, puedo tener la posibilidad de prender o apagar luces de manera remota, de prender o apagar televisores, de verificar la seguridad de mi casa. Tenemos chapas eléctricas. Es decir, el Internet de las cosas me permite que casi que lo que son los electrodomésticos, es decir, todo lo que no es empresa, todo lo que no es persona jurídica, por decirlo de algún modo, es decir, en la comodidad de mi hogar, yo también tengo un control utilizando los sistemas de información, los sistemas de tecnología, las redes de internet, etcétera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, toda esta tecnología la vemos ahora a nivel transversal en nuestra vida. ¿Listo? Nosotros ya convivimos con la conectividad al 100 y lo que tenemos que hacer es aprender a manejar todo este tema y a utilizarlo a nuestro favor en la vida profesional y en la vida personal. Listo, Arley, creo que es todo por hoy. Bueno, pues profesor Joan, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Contaduría al Día, por hablarnos de las fintech y las CIF y pues todo esto que está modernizando, porque no la forma en que hacemos transacciones, movemos el dinero, lo controlamos y sobre todo lo gastamos también, ¿no? Tener mucho cuidado. Profe, sí me gustaría que de pronto nos regalara una recomendación frente a este tema de las fintech, a todo este tema relacionado. Usted mencionó algo al inicio del programa, ¿no? De cómo no dar papaya pues para ser víctima de un robo, ¿no? En esta oportunidad en digital, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le da usted a las nuevas generaciones, nativos digitales y no nativos digitales, para que no sean víctimas de pronto de una estafa, de un robo, de que le desocupen su cuenta de manera digital? Claro, a ver, digamos que todo está, dicen por ahí el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hay que seguir algunos tips, digamos que normalmente las mismas entidades se encargan de dar estos tips. Estos sistemas de información nunca van a pedir claves, es decir, entregar claves, links de accesos directos. Ocurre mucho en términos, por ejemplo, llegan mensajes en el que te dicen, usted tiene este comparendo, entre acá y páguelo, ¿cierto? Jocosamente uno podría pensarlo, pero muchas personas que sin siquiera tener pase o tener carro, por la curiosidad ingresan a esos links y ahí pierden toda la información. Entonces es, antes de actuar, pensar un poco en que si efectivamente está, verificar de pronto los dominios cuando son correos electrónicos, ¿sí? Todas las entidades oficiales difícilmente van a tener correos de dominio Outlook, Gmail, Hotmail, etcétera. Normalmente vienen con dominios correos institucionales. Exacto. Entonces eso lo tenemos que ver también. Números desconocidos que pidan información personal cuando recibimos llamadas telefónicas. No sé, ahora tú me comentabas, venga, están diciendo que tengo una transacción por ahí pendiente, etcétera. Yo estoy esperando dinero o yo he generado algún tipo de giro que me pueda ocasionar esta alerta. Y si es así, pues yo ingreso es a mis aplicativos de confianza, que los debo bajar del navegador de la tienda Play oficial, exacto, de tiendas oficiales. Cuando voy a acceder a páginas de internet es digitar la dirección correcta, no en el buscador. Voy a poner un ejemplo, no poner Bancolombia en el buscador, sino digitar www, etcétera, para que yo acceda realmente a la dirección, al dominio al que estoy buscando. Muy bien, y también tener cuidado con WhatsApp, ¿no? Porque también a través de WhatsApp le escriben a uno, no sé de dónde consiguen los datos, pero sí, realmente parece que le estuviera escribiendo a uno a alguien que lo conoce, ¿no? Sí, lo que pasa es que recuerden que la gran mayoría de aplicativos
le obligan a que nosotros aceptemos las condiciones de uso. Si yo quiero abrir Facebook. Cuando usted descargó los jueguitos o las aplicaciones de mensajería instantánea, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Y ahí uno está aceptando las condiciones. Si yo no acepto las condiciones, pues no puedo tener Facebook. Entonces, y pues desafortunadamente nadie lee toda la letra de las condiciones y restricciones que uno está aceptando cuando está abriendo una aplicación de estas, cuando está descargando un juego, etcétera. Y pues también es digamos que de nuestra responsabilidad estar enterados, debemos informarnos. Normalmente en noticias, en el mismo internet uno encuentra, no sé, te pongo el ejemplo de Magis TV, que estuvo con un tema Temu, que estuvo con un tema de vulneración de datos. Y esos datos cuando se vulneran, pues obviamente pues en la Deep Web es muy fácil que comiencen a rodar y pues obviamente los delincuentes tienen acceso a esa información y por eso es que puede ocurrir lo de estos intentos de fraude en los cuales podemos ser víctimas si no tenemos la suficiente precaución. Bueno, muy bien. Profesor Johan, muchísimas gracias por esas recomendaciones, por supuesto por explicarnos cómo funciona el tema de las fintech y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, gracias, Arley. Feliz día para todos. A quienes llegan a la transmisión, en segundos estaremos finalizando el envío y usted podrá disfrutar nuevamente de esta charla para que se ponga al día frente al tema de las fintech y estas novedades no relacionadas con todos estos nuevos servicios financieros. Ustedes sigan conectados con U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Más de 25 años formando profesionales ética, social y científicamente, y en esta oportunidad invitándolos a que estudien, ¿por qué no?, el programa de Contaduría Pública. Sea profesional, cumpla sus sueños. Más información en www.urepublicana.edu.co. Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.